Y ahora estamos con un invitado del partido de César Acuña, Alianza para el Progreso. Estamos con Boris Darmon. Él es un peruano loretano que tiene apellido francés porque el Perú es un país multiétnico, muy multicultural, y Loreto es una zona del Perú maravillosa donde llegaron gentes de todo el mundo. Bienvenido, Boris, a esta conversación sobre tu campaña electoral. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí contigo. ¿Cuáles son tus antecedentes? ¿Has estado alguna vez en política? Nunca, por primera vez he decidido participar en política. ¿Y por qué? ¿Por qué te has animado a participar en política? Bueno, la verdad, en realidad yo nunca quise involucrarme, pero participé siempre en las comunidades y al ver las situaciones sociales que pasan a veces en nuestro país, en otros países también, decidí tomar una rienda diferente. Me parece que mirar, diagnosticar y criticar tal vez no sea el camino que yo debí tomar por mucho tiempo, así que hoy decidí participar. Esa es la razón. Pero has tenido... La política siempre nos atrae desde que tenemos 16, 17 años, desde la juventud. ¿Te pasó eso cuando eras joven, cuando estabas en el colegio? Sí, claro que sí. Mi padre siempre conversaba en casa acerca de estos temas porque él leía permanentemente la revista Sputnik, que venía desde Rusia. Que era medio rojito. Sí, a mi papá le gustaba mucho ese tema porque estaba relacionado con el aprismo y eso un poco, ¿no? Bueno. De paso de ahí sacó mi nombre Boris, ¿no? Claro, porque tu nombre Boris es un nombre ruso. Ahora, tú eres de Loreto. Soy de Loreto, pero no tienes ningún acento loretano. Bueno, he viajado muchísimo, soy un conferencista internacional, viajo por diferentes partes del mundo, he vivido 14 años en los Estados Unidos y ahora he decidido volver a mi país para participar de aquellas cosas que siempre me han inquietado. ¿Y cómo te vinculaste a César Acuña, Alianza por el Progreso? Porque es extraño que viviendo fuera del país durante 14 años te vincules a un partido. Tengo unos amigos que, bueno, hace 5 años que yo estoy aquí en el Perú, tengo unos amigos que son amigos cercanos de él, ellos me han invitado a escucharlo, a participar en algunas reuniones y gracias a eso pues he decidido involucrarme en algunos proyectos que él tiene porque sencillamente tienen identificación con mi realidad, con mi profesión, que es la educación. Tú eres especialista en educación, tienes un grado académico ahí. Sí, tengo estudios doctorales en psicología educacional y tutorial. Psicología educacional. ¿Tu aporte en el Congreso como candidato sería por ahí? ¿O? Sí, específicamente en el área de la educación, pero sobre la base de la formación integral. Yo creo que la mayoría de los colegios en nuestros países, incluso fuera del Perú, trabajan la parte curricular, pero no trabajan la parte formativa del alumno, que tiene que ver con su formación mental y espiritual. Nosotros trabajamos solamente esa parte mental del conocimiento, pero no el conocimiento con una misión, con una visión de vida. Yo creo que allí nos falta. Yo quiero contribuir en ese sentido. Ahora, Boris, tú estás en un partido en el que hablas de vocación, de valores, porque estás hablando de valores y no de una formación centrada en la transmisión de conocimientos. Así es. Pero ¿cómo puedes hablar de valores con una persona como César Acuña, que está sumamente cuestionado por eso, por plagiar libros? ¿No te produce, no te impacta negativamente ese tipo de acusaciones? Al contrario, me mueve a que yo tengo, junto a otros participantes del Congreso, la alternativa para cambiar esas actitudes que a veces son criticables. ¿Pero es criticable lo de César Acuña? Sin duda, para algunos quizás yo no lo conozco tan cercanamente, sin duda algunas cosas él tendrá que responder por aquellas que él es responsable, pero yo quiero ayudarlo para que el país no tenga ese tipo, esos vicios. No, pero si tú consideras que un presidente de la República puede tener ese tipo de formación o de deformación, es decir, no tiene claros los valores, porque plagiar libros, no uno, sino muchos, es un tema muy complicado para un país, es decir, sería un presidente, si saliera elegido, con poca legitimidad por la crítica moral. O sea, la Constitución política dice que una persona puede ser vacada por incapacidad moral. Las cosas que suceden de aquí en adelante, es posible que las instancias que están revisando los casos de César Acuña, seguramente van a dar el tono final de las cosas. Yo sé que él ha ido a la Comisión de Ética, ha estado presente ahí, ha dado sus descargos. Seguramente alguna respuesta tendremos en los próximos días. Ahora, ¿tú confías en César Acuña? Bueno, yo confío en que todas las personas somos redimibles, que los seres humanos podemos cambiar. Yo por eso estoy apostando a trabajar en el Congreso, porque creo que los seres humanos sufrimos de orientación, no tenemos orientación.
No tenemos la capacidad suficiente como para decir a los otros, oye, necesitamos reorientarnos. Creemos que todo está perdido en un hecho. Creo que todos podemos... O sea, que tú crees que este asunto pueda ser perdonable. Claro, por supuesto, los seres humanos podemos reestructurar nuestras vidas. Yo creo pero tendría que César Acuña pedir perdón si ocurriera, pero eso ya va más allá del perdón porque es un delito. Y va más allá, es un delito. Va más allá de mi capacidad de poder decir si lo va a hacer o no. Sin duda, él es responsable de las cosas que hizo o que no hizo. Seguramente él va a aclarar en el camino. Bueno, vamos a un corte para continuar luego con la entrevista a Boris Darmon. Continuamos la entrevista con Boris Darmon. Boris, el tema de la educación a todos nos preocupa. Sostienes que tu aporte sería en el Congreso de la República, si resultaras elegido, en este asunto, en la educación. ¿Cuál es tu propuesta concreta para la educación del país? Te lo digo como una anécdota. Visito muchísimas poblaciones alrededor de Lima y la mayoría de ellos me preguntan cuáles son sus promesas. ¿Qué nos promete usted? Entonces yo siempre le digo lo que pasó conmigo. Mi padre, cuando yo vivía en el pueblito pequeño de San Roque, él decía, este chico no puede ser uno más del montón. Utilizaba su lenguaje de acuerdo a la educación que él tenía. Él dijo, yo lo voy a llevar a educarse en algún lugar. Si yo lo educo, decía él, voy a tener ya la inversión necesaria para que él solo pueda trascender en la vida. Yo creo que nosotros necesitamos, como te dije en el bloque anterior, que no necesariamente tenemos que educar a los jóvenes académicamente. Te voy a decir de otra manera. Nosotros formamos personas con grados académicos y los más grandes corruptos que ha habido en el Perú han sido doctores, abogados con maestrías y doctorados. Nosotros necesitamos formar académicamente a un ser humano que ha sido formado primero como una buena persona, como un buen ser humano. Ahora, ¿pero eso se hace por ley? No, eso se hace por la práctica que se realiza o la orientación que se debe dar ahora, en las escuelas. Entonces, desde el Congreso de la República, ¿qué harías para mejorar la educación en el Mejorar el sistema educativo que no sea solamente académico, que utilicemos el mismo parámetro que se está usando en Finlandia, en Singapur, donde el niño va a la escuela no solamente a aprender o a memorizar cosas, donde la maestra le pone una nota. ¿Tú te has dado cuenta que cuando tú le pones 19 a un alumno no has contribuido en nada a la sociedad? La pregunta ahora es que el niño tiene que aprender para resolver los problemas de la vida. ¿Cuándo el profesor practica con el alumno la resolución de esos problemas? Nunca. Estamos de acuerdo, Boris, pero a ver, si tú eres congresista, tienes que presentar algún proyecto de ley que modifique algo para que, por ejemplo, esta propuesta de formación en valores se convierta en realidad. O sea, tendría que haber una propuesta concreta, un proyecto de ley. Primero, trabajaríamos primero el tema de la identidad del niño. Preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? En segundo lugar, hay que trabajar la parte manual, la parte operativa. Hemos quitado de las escuelas educación cívica, educación manual, que teníamos antes. Yo me acuerdo cuando era niño, yo aprendí a tejer con crochet. Y te digo con franqueza, como parte de mi actividad de padre, a mi primera hija, yo le tejí los zapatitos. Qué bueno. O sea, aprendí contabilidad en la secundaria. Tenía que ver algo del manejo de la economía del joven. Creo que hemos perdido esos valores. No, estoy de acuerdo contigo. Yo quisiera contribuir en ese sentido para que se reestructure el sistema educativo desde este contexto, donde el joven no solamente aprende la parte mental académica, sino la parte mental manual. Ahora, un candidato de otro partido, como Julio Guzmán, lo he escuchado en una entrevista, decía, nosotros vamos a poner nuestra prioridad en la relación madre-niño y en el niño, desde que esté en el seno materno hasta que está en los primeros años, los 5 primeros años. ¿Cómo ves tú ese enfoque, este enfoque de los 5 primeros años de la infancia? En mi penúltimo libro, Padres construyendo hijos de éxito, yo menciono la importancia del acompañamiento de la madre en los primeros 7 años. Ajá. Incluso en mis conferencias, cuando yo hablo sobre psicología familiar y resolución de conflictos, menciono el hecho de que la madre no debe abandonar a su hijo cuando está en esa etapa. ¿Por qué? Porque de 0 a 3 años nosotros formamos en los niños sus caracteres.
De 4 a 7 años sus costumbres. Y es la etapa en que muchas veces muchas madres, sobre pretexto del trabajo o la ocupación profesional, dejamos a nuestros hijos en las manos de una persona que lo cuide. Esa persona no está. O sea que tu énfasis sería también entonces en la primera infancia. Por supuesto, con muchísima fuerza. Ahora, ¿qué hacemos con las universidades? Porque las universidades privadas, en muchos de los casos, se ha convertido en un gran negocio y sus capacidades académicas son muy, pero muy pobres, ¿no? Hay mucha universidad, alrededor de 100 en el país, pero no tienen un impacto real en la vida social del país. ¿Cómo hacer para que la educación superior realmente sea de calidad? 2 orientaciones importantes tiene la universidad ahora. 1, la tecnicidad. 2, formar profesionales para que sean empleados. Yo trabajo enseñando en una universidad donde enseñamos habilidades blandas. ¿Tú te imaginas si trabajáramos con los niños desde pequeños con esas habilidades, llegan a la universidad y en la universidad les enseñamos lo que ahora se está tratando de enseñar ya a un adulto que no tiene formación en habilidades blandas? Sería mucho mejor el producto que sacaríamos de las universidades. No serían solamente técnicos, ni solamente profesionales académicos, sino formaríamos personas que tienen la capacidad de trascender en el tiempo y ser mucho mejor como profesionales. Bueno, permíteme, vamos a un segundo corte y volvemos con Boris Darmon para terminar esta entrevista. Continuamos la entrevista con Boris Darmon. Boris, ¿cómo hacer para que Alianza para el Progreso retome el camino del crecimiento en esta campaña? Yo creo que tenemos que mantener ese espíritu sincero que de alguna manera César Acuña ha mostrado. Yo he caminado con él por los mercados, por las calles, y se nota que la gente siente, no sus palabras, porque sabemos que él tiene problemas en su comunicación, y él mismo lo ha reconocido, pero sí hay algo que él tiene y que la gente lo percibe. Ese provinciano simple, sencillo, con sus trastabillos en las palabras, se demuestra a la gente como una persona cercana. Yo hago lo mismo. Tú sabes que yo soy provinciano, vengo del campo, donde a los 7 años recién usé zapatos, imagínate. Pero creo que eso es la parte que nos identifica a él y a mí. Seguir manteniendo ese sentido de sinceridad con la gente. No tenemos que armarnos de una careta que creo que la gente ya está cansada. Ahora, tenemos en Perú un problema, hemos tenido en el Perú un grave problema con la minería. Hay proyectos como el de Tía María en el sur del Perú y Conga en Cajamarca que no salieron porque hubo una fuerte confrontación, enfrentamiento de grupos antimineros. ¿Ustedes cómo enfrentarían ese tema grave del sabotaje en realidad a la inversión minera? El Perú es un país minero, los grandes ingresos vienen por la minería. Yo creo que nos falta a nosotros, te cuento que yo tengo una segunda maestría en resolución de conflictos y mediación, y creo que nos falta a nosotros llegar al poblador. Falta llegar al poblador con propuestas previas a la inversión misma. Yo creo que ninguna inversión es mala. La manera como se hace, cómo se trabaja con la población es nuestro problema. Perú debería tener, o el gobierno debería tener, grupos de personas que trabajen en mediación, pero mediación no posterior a un problema, sino previo al problema, para trabajar con la población, preguntarle cuáles son sus necesidades y tratar de proveer y cubrir esas necesidades, no simplemente saberlas, sino trabajar con ellos en función de... ¿Tú crees que los últimos gobiernos no han hecho eso? No, yo creo que no. Se han olvidado de la población totalmente. Yo he viajado a Tía María, he estado en lugares en Cajamarca, he estado en el sur, en Arequipa, he trabajado en Arequipa más de 6 a 8 años y conozco la realidad de la región. Ahora, pero Boris, ¿tú vas a ser candidato por Arequipa o por Lima? No, por Lima. Por Lima. Y Lima es una ciudad con el Callao de 10 millones de habitantes. Tremendas necesidades. ¿Cuál es tu propuesta para Lima? Primera de ellas, por ejemplo, trabajar el tema de la seguridad sobre la base de la identidad. La identidad se trabaja a través del reforzamiento de la familia. Si nosotros trabajamos la familia, podemos trabajar con los jóvenes. Yo ya vengo trabajando hace 4 años con la Fiscalía en un programa de recuperación de jóvenes en conflicto delincuencial. Y hemos sacado jóvenes de situaciones difíciles. ¿Cómo? Ayudándolos a entender que hay otra alternativa que la delincuencia. Tenemos que trabajar allí. Que los policías trabajen la emergencia, yo voy a proponer trabajar la prevención. ¿Vas a trabajar en la prevención? Así es.
¿Qué vas a hacer por la familia? Estamos trabajando ya desde hace 4 años en orientar a la familia. Yo voy a tener 8 centros de atención a las familias a nivel de Lima. Queremos hacer que las familias vengan a capacitarse. El día domingo voy a dar una capacitación para la familia de San Juan del Lurigancho de cómo trabajar la violencia dentro de la familia para que esta no suceda. A través de la valoración personal. La mujer tiene que saber cuál es su rol. El hombre tiene que entender cuál es su rol. Esa es la identidad del ser humano. Tienes 10 segundos para dirigirte a tus electores. ¿Qué cosas les dirías? Yo les digo que aquí está la persona que ustedes necesitan en el Congreso. Yo voy a ser la voz de ustedes en el Congreso. Soy una buena persona, soy un buen profesional, tengo identidad social. Es más, reconocido internacionalmente por eso. Si tú marcas la A y escribes cuidadosamente el 19, estarás llevando a Boris Darmon al Congreso de la República. Muy bien, Boris, muchísimas gracias. Hemos estado con Boris Darmon, candidato por Alianza para el Progreso al Congreso de la República, pero representando a la ciudad de Lima. Volvemos con una nueva entrevista.